Sigmund Freud, seguramente un nombre que nos suena a todos, un nombre que, de hecho, cambió para siempre la forma en que nos vemos porque se atrevió a explorar un territorio que muy pocos habían pisado, ese mar revuelto que tenemos dentro, la mente. Así que vamos a ello, vamos a sumergirnos en la historia del hombre que se propuso desvelar nuestra naturaleza oculta. Y mira, qué mejor que empezar con sus propias palabras. Esto ya nos da una pista de que no va a ser una historia cómoda. Freud sabía perfectamente que sus ideas iban a ser alarmantes, que iban a mover los cimientos de una sociedad que se sentía muy segura de sí misma. Él estaba listo para despertar al mundo, le gustara o no. Pero, a ver, ¿cómo era exactamente ese mundo cuyo sueño Freud se disponía a perturbar? Porque para entender la revolución que supuso, primero tenemos que entender el ambiente de su época. Pensemos en el final del siglo XIX. Reinaba un optimismo, tremendo. La ciencia parecía tener todas las respuestas, se creía que el ser humano estaba llegando a un estado de perfección casi divina. La medicina, por su parte, veía el cuerpo como una máquina. Si algo fallaba, la causa tenía que ser física, algo roto, algo químico. ¿Y la mente? Pues para la mayoría de los médicos, el factor psicológico era sencillamente irrelevante. Es justo en este contexto donde Freud, que en ese momento era un médico bastante convencional que estudiaba el sistema nervioso, se topa con un enigma, un misterio que no encajaba en ninguna de sus teorías y que, al final, lo iba a cambiar todo. Día tras día, su consulta se llenaba de mujeres con síntomas de lo más desconcertantes. Sufrían parálisis, unos dolores terribles, problemas de visión. Pero al examinarlas, no había absolutamente nada, ninguna causa física. Otros médicos las despachaban, las llamaban histéricas y pensaban que se le estaban inventando. Pero Freud veía su sufrimiento, y era muy real. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. La medicina de la época decía, si no hay causa física, no hay enfermedad real. Punto. Pero Freud, que había oído hablar de un colega, Joseph Breuer, que usaba la hipnosis con éxito, empezó a plantearse una pregunta radical. ¿Y si el problema no estaba en el cuerpo? ¿Y si estaba en la mente? Y aquí está la clave de todo. Freud no tardó en dejar de lado la hipnosis. Se dio cuenta de que lo que de verdad funcionaba era otra cosa. La llamó la cura por el habla. O sea, el simple acto de verbalizar recuerdos dolorosos, reprimidos, de sacarlos a la luz, eso era lo que aliviaba los síntomas físicos. Era como si un demonio, al ser nombrado, perdiera su poder. Este descubrimiento fue básicamente el pistoletazo de salida para un viaje a un territorio totalmente inexplorado, la mente subconsciente. Pero, ojo, el camino no fue nada fácil. De hecho, una decepción enorme estuvo a punto de hacerle abandonar. A ver, la cosa es que Freud había construido toda una teoría basada en la idea de que sus pacientes habían sido seducidas en la infancia, casi siempre por sus propios padres. Pero, tras meses y meses de entrevistas, se dio cuenta de algo terrible. La mayoría de esas historias no habían pasado, eran fantasías. Su gran teoría se vino abajo. Se encontró solo y, en apariencia, totalmente equivocado. Pero en ese momento de derrota, en ese pozo, Freud se hizo una pregunta que lo cambió absolutamente todo. Una pregunta que transformó el fracaso en un descubrimiento. Pensó, un momento, ¿y si me he estado equivocando de enfoque? ¿Y si lo importante no es si las historias son verdad o mentira, sino por qué existen esas fantasías? Esta nueva perspectiva le llevó a meterse de lleno a estudiar los sueños, los de sus pacientes y, muy importante, los suyos propios. Y descubrió que los sueños son como un mensaje en clave. Tienen dos niveles. Por un lado está el contenido manifiesto, o sea, la historia que recordamos al despertar. Pero debajo, escondido por una especie de censor o guardián interno, está el contenido latente, el verdadero significado, ese deseo prohibido que el sueño intenta expresar con símbolos. Y para que nos hagamos una idea de lo radical de sus hallazgos, lo más impactante llegó cuando se analizó a sí mismo. Estudiando un sueño aterrador de su infancia, llegó a una conclusión que era una bomba. Descubrió que detrás del miedo superficial a que su madre muriera, se escondía un deseo erótico hacia ella y a la vez un deseo de eliminar a su padre, a su rival. Armado con todo esto, con las ideas sobre las fantasías y los sueños, Freud empezó a construir lo que sería un mapa completo de la mente humana. Una teoría de la personalidad que a día de hoy sigue siendo increíblemente influyente y, por supuesto, muy controvertida. El núcleo de su teoría sobre el desarrollo infantil es el famosísimo complejo de Édipo. Lo que Freud postuló es que todo niño en sus primeros años siente un deseo amoroso, incluso erótico, por su madre, y en consecuencia siente celos y odio hacia su padre, a quien ve como un competidor por el cariño de la madre.
Y a partir de ahí desarrolló su famoso modelo de la psique. Según Freud, nuestra personalidad tiene 3 partes que están en una lucha constante. Primero, el ello, que es nuestra parte más primitiva e infantil, los instintos puros de deseo y agresión. En el otro extremo, el superyo, que es nuestra conciencia moral. Y en medio de los dos, intentando mediar, está el yo. Y ese yo, que básicamente somos nosotros, nuestra parte consciente, está atrapado entre 2 gigantes en guerra. La tarea del yo es una lucha sin fin. Intentar satisfacer los impulsos del ello, pero sin saltarse las reglas del superyo, y todo ello mientras lidia con el mundo real. Casi nada. Esta sería la voz del ello, pura, sin filtros. Es el lo quiero y lo quiero ya de un niño pequeño. Por ejemplo, ese odio desmedido que alguien puede sentir hacia su jefe, bueno, pues según Freud, podría estar alimentado por un odio inconsciente hacia su padre, un eco de aquel antiguo deseo de eliminar a su rival. Y esta es la voz del superyo. Es la conciencia que castiga, las reglas que hemos interiorizado de nuestros padres y de la sociedad. Es la fuerza que reprime los impulsos del ello, la que nos dice constantemente, no hagas eso, ni se te ocurra pensar eso. Entonces, después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? Freud, desde luego, no ofrece respuestas fáciles ni consuelo. Lo que nos ofrece es algo mucho más complicado, pero quizás, solo quizá, más valioso. Una libertad difícil. El punto crucial de todo esto es que, según Freud, si ignoramos estas fuerzas que tenemos dentro, si no entendemos los conflictos de nuestra infancia, estamos condenados a repetirlos una y otra vez. Nos convertimos en marionetas de nuestro propio pasado, sin saber muy bien por qué. Así que nadie debería buscar en Freud la receta de la felicidad. Lo que ofrece es mucho más austero. Es la posibilidad de liberarnos de la ilusión de que somos seres puramente racionales. Nos da herramientas para entender por qué hacemos lo que hacemos, para liberarnos de esa esclavitud infantil al pasado. Es, en resumen, la tarea, muy difícil pero esencial, de conocerse a uno mismo. Y con esta pregunta terminamos. Freud nos obligó a mirar hacia adentro, a esas fuerzas salvajes y primitivas que nos moldean. Y su pregunta sigue resonando hoy con muchísima fuerza. ¿Controlamos realmente nuestra vida o somos simplemente el eco de nuestros primeros años? La respuesta quizá está en ese mar revuelto que todos llevamos dentro.